Listo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast, No tengas hijos lejos de tu mamá. Hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial para mí. Creo que la conozco desde la panza. Bueno, ella me conoce desde que yo estaba en la panza de mi mamá. Es tulueña también como yo. Es bailarina profesional. Creo que la mejor bailarina que conozco. Ay, qué Está en bueno. este momento en Argentina, de hecho lleva muchos años en Argentina, pero lleva muy poco tiempo siendo mamá en Argentina. Ujú. Es además muy especial porque, como lo dije en el primer capítulo, sin proponérselo, fue la que le dio el nombre a este podcast. O sea, este podcast surgió de una recomendación que ella le dio a una de sus amigas que iba a ser mamá. Entonces, pues es súper grato tenerla hoy. Gracias por estar aquí y bienvenida, Gilma. Hola, Salito. Buenas tardes para mí. Sí, buenas tardes para ti. Bueno, Buenas noches para mí. Bueno, sí, llevamos cuenta. ¿cuánto tiempo siendo mamás? ¿Tú? La bebé tiene 1 año y medio casi. Ok. O sea, 1 año y medio siendo mamá Luego 1 año y medio. fuera de la panza, más los 9 meses dentro de la panza. Sí, Bueno, pero llevamos mucho tiempo lejos de la casa. O sea, te sí, fuiste de la casa muy chiquita. Antes de empezar con esta aventura de la maternidad, cuéntanos cómo muy fue. lejos. Sí, vámonos mucho, 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 mucho tiempo más atrás. Con un poquito Gilma chiquita, cómo empezó esta pasión por el baile, cómo fue el colegio, de repente cuando dijiste, quiero continuar mi camino en Argentina. Tenemos todo el tiempo para que nos cuentes esa historia. Claro, yo estoy en Argentina hace 14 años. Van a ser 15 el año que viene. Entonces, como Bastante. prácticamente Media toda mi vida. vida adulta. Sí, media vida, sí, porque tengo Sí. 32, entonces sí, es prácticamente media vida. Yo me vine a los 17 a estudiar. Soy bailarina y me vine a estudiar para ser coreógrafa. Ok. Yo empecé a bailar también, o sea, como de la misma manera que me vine acá, yo empecé a bailar, soy graduada en Col Ballet y bueno, esta pasión empezó así como la historia es muy graciosa, en Col Ballet estaba haciendo giras, eh, bailando en todo el Valle del Cauca, como llevando obras y todo a distintos lugares del Valle del Cauca y ponían tarimas y bailaban. Y yo vi una obra en la 14, En entonces Tuluá. que me ponían ahí, yo tenía 7 años, 7, 8 años por ahí. Y, y yo me paré, me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo vivo de estar así, con el mentón en el escenario, así, embobada. Y cuando terminó todo y llegamos a la casa, yo agarré a mi mamá y le dije, eso, yo quiero hacer eso, con 7 años. Para mi vida eso. Y, y pues nosotros en Tuluá, mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores, me llevan 11 y 13 años, bastante mayores, y ellos estaban viviendo en Cali, estaban en la universidad. Y empezó toda la aventura de, bueno, para Incolvalía hay que audicionar. Entonces no es solo querer, sino Aprenda primero. no solo querer, sino tener las condiciones para. Pues bueno, las audiciones para entrar en Colvalía en ese entonces eran el año 1998. Era muy difícil. Nosotros hicimos audición, creo que 400 niños y entramos 20. Muy, muy reñido. Súper Sí, duro. sí, sí, era muy difícil. O sea, tenías exámenes de aptitud, de flexibilidad, de oído, de todo. Todo eso con 7 años. Sí, entre 7 y 8, porque yo Ok. entré todavía tenía 8. Ok. Y sí, y quedé, como el chistecito se hizo real y yo quedé. Y, y me fui yo sola a los 8 años a vivir con mis hermanos, que ya vivían en Cali, Y entonces ellos a encargarse de la labor a de encargarse de la papás, de hermanita. llevar a la niña al Sí, colegio. Además, en Colvalet queda, bueno, ahora que ya se ha urbanizado mucho Cali hacia el sur,
hay cosas cerca, pero me imagino en ese entonces No, en ese entonces no hay era casa lejísimo, cerca, quedaba lejos de todo. era lejísimo. Y nosotros siempre vivimos por los lados de San Antonio, Oh, como súper siempre, lejos. Libertador, San Antonio, siempre por ese lado, como esos barrios por ahí. Y ahí yo me fui a vivir con ellos y no, era muy gracioso porque encima eh, me tenían que peinar, porque nosotros los 2 primeros años tenías que ir con 2 bollitos al Ajá. colegio, 2 bollitos y cinta blanca. Y, y me acuerdo que ¿Quién te los peinaba? primeros años Javier. cuando se turnaban, mi hermano y mi hermana. Entonces, claro, cuando mi hermano me peinaba, yo iba así con los bollitos todos torcidos. Entonces, ya como en un mes, yo me peinaba sola, yo me levantaba sola, me peinaba, me hacía el desayuno, me iba al colegio, pasaba la ruta. A mí me venía, siempre la ruta pasó en 6:30, o sea, yo me iba de mi casa a las 6:30 y volvía a las 6:30 del colegio, porque el Claro, ballet es un colegio de doble jornada. claro, porque tienes que Bueno, claro, volverte para que lo bailarina, pero conoces, además tienes que aprender claro, las cosas de la educación básica. es una escuela de danza y colegio. O sea, Ujú. yo iba y por la mañana tenía matemática, física, química y por la tarde tenía ballet, repertorio, contemporáneo, folclore, etcétera. Qué maravilla que uno, pues que contaste con el apoyo de tus papás, que además pues, pues era tu papá y es tu mamá, personas maravillosas, pero además tus hermanos, ¿no? Porque no cualquier hermano hace eso, dice, no, pues, ¿qué me importa? Yo estoy en la universidad, yo tengo mucho que hacer, yo tengo mi vida, yo no me voy a encargar de mi hermanita chiquita, o sea, divinos ellos Igual que, nosotros éramos muy pegotes. O sea, yo me acuerdo que cuando ellos se fueron a la universidad, yo me quedé en Tuluá y me dio durísimo, 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 porque nosotros éramos muy pegotes los tres. Y de hecho, como esto que decías, como ellos hacerse cargo de la hermanita, como al año siguiente mi mamá se tuvo que ir a vivir a Cali, porque empezaba a tener ensayos, cosas extra que me tenían que llevar acá, que me tenían que llevar allá, y bueno, ya eso ya le complicaba un poquito la vida más a mis hermanos. Ya se vino mi mamá y mi mamá se vino a vivir y mi mamá estuvo viviendo con nosotros, ¿sí? Como hasta que yo cumplí 13, 14, cuando se enfermó mi papá, ya se volvió. ok. Viví con ella ahí, después desde los 13 también seguí viviendo con mi hermana un tiempo y después con mi hermano. También fue una experiencia que te permitió aprender a ser muy independiente desde muy chiquita. Claro, O sea, Juanita tiene 7 y a mí me parece que es una niña muy independiente, pero yo no me la imagino levantándose, bañándose, vistiéndose, peinándose y saliendo para el colegio sola por las mañanas. Y creo que eso también te hizo ser muy madura desde muy pequeña, como justamente la vida te iba preparando para ir asumiendo retos muy grandes a edad muy temprana, porque también irse del país sola a los 17, pues es una cosa dura, como que todos iban caminando para formarte para eso que claro, luego ibas a vivir. porque cuando yo me vine a vivir acá, que me vine sola a los 17 a estudiar, como todo el mundo decía, ay, pero ¿cómo hiciste? Y yo, pero pues que yo ya vivía sola desde los 8 prácticamente. O sea, yo ya todo lo que tenía que saber Exacto. de vivir sola, ya lo sabía. Entonces, tengo el recuerdo muy gracioso de la primera vez que tuve que usar un despertador, Claro. de, de estarme soñando, o sea, yo me estaba soñando, imagínate que me acuerdo, que me estaba soñando, que estábamos caminando en Cali por el centro, donde venden los despertadores, en ese entonces, que los ponen a sonar todos al mismo tiempo. Ajá. Y era tu despertador despertándote. Y era mi despertador. Claro, porque además es que es muy chistoso porque no somos las más viejas del mundo, pero nos ha tocado como esta transición, hemos vivido como tantas generaciones en una, no sé, la transición tecnológica que nos tocó despertarnos con despertador, que había que programarlo la noche anterior, darle la vuelta, activar el Pero eso se botón. quedó sin pila. Exacto, entonces si no lo hacías no te despertabas, si se quedaba sin pila no te despertaba, que ahora uno pone el celular una única vez y sabe que le va a sonar todos los días a esa hora. Hasta si lo apagas, pues se despierta para
se despierta, ¿no? Se enciende para despertarte. totalmente. Antes eso no pasaba. Entonces era hasta ese pequeño detalle era una gran responsabilidad. Es Gilma, acuérdate de que en la noche hay que programarlo. Claro. Y para hacer tareas y para hacer otro millón de cosas que hoy son mucho más simples para los niños. Como Sí, nosotros vivir en vaya a la bibliotecas, me biblioteca, acuerdo que yo tenía, en ese entonces te daban como un llaverito, como una cosa, o sea, yo estaba inscrita en toda la biblioteca de Cali y de Tuluá, ujú, uno como un llaverito y como un código y uno entraba y sacaba libros y llevaba y como de hacer, y también en mi caso, que mi papá era ingeniero en sistemas, entonces a mí me tocó como vivir toda la digitalización mucho antes que mucha gente. claro. Nosotros teníamos internet mucho antes que muchas personas. Entonces, las primeras veces, no sé, yo que hacer tareas con Encarta. Claro, que no todo el mundo, pues no todo el mundo tenía computador, no todo el mundo tenía carta, o no todo el mundo, por ejemplo, podía imprimir. Eso era un privilegio Entonces que me no pasaba que había profesores que, o sea, que una vez llamaron a mi mamá como a regañarla, como a decirle que yo estaba copiando las tareas. Y entonces mi mamá dijo, no, es que la información esté en otro medio no significa que ya no haya leído y haya sacado todo de ahí. O sea, ella no copió y pegó lo que dice en carta. Ella leyó lo mismo que hubiera hecho con un libro, solamente no está en un libro y no en una pantalla. Sí, increíble, increíble como esa transformación que nos tocó justo en esa etapa de nuestra vida, Sí, pero bueno, muy, muy chévere, como desde tan chiquita además tener claro lo que querías, que, sí. que no, no todo el mundo le pasa, pues algunos llegamos a los 20 sin estar seguros de Eso lo es que igual. queremos. Yo ahora, o sea, como más grande, no lo veo, o sea, lo veo como una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque, porque jamás pude, o sea, irme para otro Probar lado. otras cosas, exacto, Porque, sí es cierto. porque yo soy terca, testaruda, como no. Entonces, sí, yo era cabeza dura y era esto, y me costó horrores, y, y estuve muchos años luchando porque aún después de haber pasado y aún después de que me hayan aceptado, como nunca ser la mejor, entonces siempre esforzarme y que nunca sea suficiente y que pasen, no sé, yo pasé 7 años en el colegio que me decían que yo no servía, que yo no iba a ser bailarina, jamás, que yo iba a ser profesora, pero Muy pues duro. ¿cómo te gusta bailar? Yo en torno a eso tenía dos preguntas que una se me escapó de ella, la recordé, y es, en ese tiempo entre que tú fuiste a la 14, viste una presentación y dijiste, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, y la audición, ¿te entrenaste en Tuluá o cómo hiciste para poder, o sea, nada, intuición, talento nato? O sea, yo me acuerdo de haber ido a las clases que daban en Tuluá, pero eran muy malitas, pero no es que se hizo mucho, no, pues tampoco había mucho que hacer, porque Bueno, pues de hecho y lo otro, perdón, esa era la edad como perfecta para empezar una carrera en danza clásica de manera profesional. Como mucho antes, no es tan recomendado para los niños, porque ok, hay muchas cosas, pues sabrás tú que no son están anatómicas, anatómicas, que no están totalmente formadas, ujú, pero que al mismo tiempo hay otra, o sea, eso le da cierta flexibilidad, no sé, a los músculos, a los tendones, a lo óseo también, a adaptarse a otras cosas. sí, sí, es verdad, todavía hay. O sea, a los 7 años todavía hay mucha laxitud que te permite hacer muchas cosas, pero ya hay una osificación de unos huesos pues que podrían ser más frágiles si empiezas más chiquito y generar deformidades. Sí. Bueno, esa experiencia que medio nos alcanzaste a contar de ser estudiante, bueno, veían muchas cosas, pero digamos que uno que no ha sido bailarín, pero que ha visto películas, el ballet es muy exigente, no solamente física, que lo es, no sé, pienso como en El Cisne Negro y en cuántas películas en las que están destruidos sus pies y llenos de Sí, ampollas.
y Todos uno dice, les toca tenemos muy historias duro, y de... uno va al show y uno dice, ay, ¿yo por qué no fui bailarina? Todas, seguramente, todas las que estén viendo eso, todas las niñas del mundo que van a un show de ballet, dicen, ¿yo por qué no fui bailarina de ballet? Qué hermoso, pero detrás de eso hay un montón de sufrimiento físico, pero además emocional, esto de indirectamente maltratarte, que es decirte, no sirves, esto no es lo tuyo, o no sé si sea maltrato, bueno, también es honestidad, Sí, era maltrato, era realmente maltrato. no sé, Yo pero ahora que soy docente y que tengo una hija, yo jamás permitiría que le digan eso. Para eso te voy a decir, para mí el maltrato, no sé, pues cada quien lo verá según como Eso opine de no la se vida, puede, pero muy duro. era respetar. A nosotros, no sé, yo recuerdo que nos pinchaban con un alfiler para que subiéramos los codos, como había cosas de la llamada danza con sangre, que era literal, o sea, las puntas te sacan las zapatillas hasta que los pies se acostumbran, pero uno tiene que pasar por eso. O sea, la exigencia es, o sea, es ir, ir, ir. Y en esa época todavía no había como mucha investigación más, más científica, más anatómica de otras maneras de hacer lo mismo sin lastimar el cuerpo. Ujú. En eso ha avanzado mucho y han habido como otras maneras de hacer lo mismo, quizás que te lleve más tiempo, pero más Más sano para el sano. cuerpo. Es Ujú. lo que yo doy ahora, como trabajando desde la alineación, como aprendiendo a hacer las cosas, activando los músculos que realmente se necesitan y los músculos que efectivamente van a hacer la acción desde adentro y no desde la forma. Porque es muy fácil decir, vos tenés que tener los piecitos así, derechitos. Bueno, pero las rodillas me están mirando para adelante. Y entonces ahí es cuando yo no sé, si a los 13 y a los 15 me lesioné una rodilla a los 13, otra rodilla a los 15, como, porque sí, porque si no te enseñan a hacer las cosas bien, se despertó la nena. Está llorando. Espérate que la voy a ir a ver. Vale, No vale, me espérate. vale, vale. Bueno, seguimos ahora con Bianca. Hola, Bianca Bella. Bueno, estábamos hablando pues de todo lo que el ballet implica anatómicamente, el sufrimiento corporal y emocional, lo duro que fue, pero finalmente terminaste el colegio, te graduaste, dijiste, me quiero ir a ser coreógrafa y No ¿por qué fue te tan así. tiran? ¿O cómo fue? Bueno, ser coreógrafa siempre como había sido como algo que me gustaba. Siempre era algo que estaba ahí, como medio escondidito. Y yo sabía que me quería ir de Colombia. O sea, Ok. me voy, donde sea, pero me voy. Primero yo me iba a ir a Bogotá, a la SAP, y no sé, alguien me dijo que era como repetir lo que ya había hecho en Incol Ballet, pero en una carrera. Entonces, que como que no valía la pena. Ok. Empecé a buscar otras opciones y teníamos un amigo de la familia que vivía acá hace años. Y, y él fue el que me dijo. Él me venía insistiendo de mucho tiempo, como, véngase para Argentina, véngase para Argentina, acá se puede estudiar, acá esto, acá lo otro. Y yo como que no le ponía mucho cuidado. Y, y un día me dijo, mira, y me manda el pensum de la carrera. Entonces yo me senté, miré, me leí todo el pensum, llamé a mi mamá y le dije, esto quiero hacer. Como un Así, déjà vu. un déjà vu. Sí, no, es que fue literal, así. Yo me senté, leí el pensum, esto quiero estudiar. Y eso era en octubre del 2017. Y en febrero del 2018 estaba, 2007, 2007, ¿no? perdón. Sí, 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 ya me confunde. 2007 y en febrero del 2008 estaba acá. Ok. Y la universidad, una experiencia
distinta en comparación con el colegio? ¿Menos sufrimiento, más sufrimiento? No, mucho menos, O- no, era otra cosa. Eh, pues eso me pasaba mucho como pasar de ser de las peorcitas, de las que más la batalló, para venir acá y que todo el mundo creyera que yo había salido del Colón. ok. ¿Tiene mucho prestigio en Colballet o por lo buena que te veías? Por la técnica, o sea, por Ok, lo bien aprendida que estaba, por lo ya. bien educada en, en la danza. Y claro, venir acá y darme cuenta que tenía un montón de herramientas como muy valiosas que mucha gente no tenía. Uno siempre se da cuenta de que lo de uno no es tan malo cuando lo compara con con lo de fuera. Lo más Bueno, gracioso fue en el colegio que todo el mundo me diga, ah, siempre creímos en vos. Con amor, con amor. está bien. Que sí, yo sé. Yo sé que no, que todo lo que me dijeron era de mentiritas. No, no, que todo era para que yo aprendiera, para que creciera, para que sacara todo mi potencial. Pero bueno, entonces la experiencia en la universidad es mucho mejor. Sí. Es distinta porque hay una carga académica de nivel universitario Ujú, que pues el colegio no la tiene uno, y menos que menos en un colegio artístico. O sea, mi colegio académicamente es bueno, hay muy buenos profesores, pero el enfoque está en otro lado. claro, O sea, hay que ponerle, o sea, si uno quiere ser bueno académicamente puede. O sea, yo tuve un muy buen ICFES y todo, como tenía herramientas muy valiosas, pero también te lo puedes pasar por encima como tranquilito, sin necesidad de ser tan excelente. En ese entonces, no sé cómo sea ahora. claro. Hay muchas cosas que cambian mucho con los años. Pero en la universidad también tenía como ese Universidad. componente básico de igual ver cosas de ciencias básicas y otras ramas, o era muy enfocada a la danza, pues a lo que tú querías hacer, No solo a la danza, sino al arte en al general. arte. Ok, Como, como hay muchas materias de historia del arte, historia del espectáculo, historia del arte, historia de la música, hay varias historias que son historia de la danza, que era como de las más difíciles también, eh, y fundamento de la producción artística, como muchas materias así académicas, pero relacionadas al arte. ok. Bueno, después de un buen rato hablando de... ¿Cómo? Y ahí es el desafío, y ahí era el desafío de, de encontrarse con ese tipo y con otro tipo de evaluación y con otro tipo de exigencia. Que finalmente en tu campo, pero que supongo que a lo que nos enfrentamos muchos cuando pasamos del colegio a la universidad y sobre todo de pronto de un colegio con un nivel muy normal a una universidad con un nivel un poquito más exigente, así sean áreas del conocimiento distintas, pero pues te están exigiendo en una medida en la que de pronto en donde estabas no te exigían tanto. Adaptarse a la universidad yo creo que es difícil para cualquiera y más tan lejos de casa, Sí, creería. sí, claro, como sin nadie que te ayude. O sea, Sí. como uno en la casa dice, bueno, me está yendo mal, bueno, busquemos un profesor, hagamos esto, hagamos lo otro. Aquí sí no. Era bueno, arréglesela. También me ayudaba a mis hermanos a la distancia y todo, pero sí. Pero era otro precio. Sí, y llega un momento en el que uno le agarra la mano, o sea, uno encuentra su metodología de estudio, uno encuentra qué es lo que le sirve a uno y adelante, solo. Pero hasta que uno lo Es encuentra, le un exacto. poquito. Y uno se demora a veces mucho encontrando eso. A veces lo encuentra demasiado tarde. Pero bueno, creo que hemos abarcado bastante de la vida académica. Eh, luego entonces quisiera pasar a la vida.
de cómo llegó Bianca. Y para llegar a Bianca, pues hay que pasar por Diego. Claro. Amada historia, esa historia con Diego, yo me la conozco y me parece demasiado fascinante. Parece como de Es película de espectacular. Hollywood, me encanta. Entonces quiero que la gente que nos está escuchando y o viendo la conozca también. ¿Cómo fue? Bueno, el papá de esta criatura hermosa nos conocimos en la calle. Él me habló, yo iba pasando y él me habló. Entonces, yo me acuerdo que hacía mucho calor, estaban arreglando la calle, entonces había como muy poquito espacio por donde pasar y él, no sé, algo me dijo, yo volteé a mirar así como asustada y me dijo como tranquila y no muerdo. Si a mí alguien me dice eso hoy en día, Toma tu cachetada. Sí. pero no sé, pues cuando las cosas tienen que ser, tienen que ser. Entonces en ese momento yo me reí. Entonces cuando yo me reí, entonces bajé la guardia y me puse a conversar. Y caminamos, charlamos una cuadra y media, hasta que llegamos a la boca del subte. En la cuadra y media, güey, ¿de dónde sos? Y bla, bla, bla. Y cuando llegamos al subte, él me dice, como bueno, yo me tomo el subte. Yo seguía caminando hasta mi casa. Y dije, no, yo sigo. Y me miró y me dijo, ay, ¿te puedo ver otro día? Y yo como que me quedé así como dura, la dudé. Me dice, mira, te invitaría a tomar un café ahora, ya, pero no puedo porque tengo que ir a una reunión de trabajo. Entonces yo le dije, bueno, déjame tu teléfono, yo lo pienso y te aviso. Entonces yo le pedí el teléfono, anoté el teléfono y me fui a mi casa. Estuve toda la tarde como... Y por la noche me vi con una amiga y estábamos charlando y le digo, ¿a qué le escribo? Bueno, ¿qué tengo que perder? Pues si es un idiota, le dejo escribir. Y si no, le mandé un mensaje y le digo, bueno, cuando te acepto el café, cuando quieras nos vemos. Mañana al mediodía podés. Hoy, ahorita en 10 minutos. Le dije, sí, sí, mañana. Entonces, bueno, al otro día nos vimos, nos tomamos un café. Entonces, siempre pensando es un desconocido, completo desconocido. No, nos vemos en un lugar público que sea de día. Mi amiga sabía dónde, yo vivía con una amiga, ella sabía dónde estaba, otra amiga también sabía, todos los recaudos posibles. Claro, claro, porque además, bueno, también es que el mundo cada vez se ha vuelto más mezquino, pero igual da sustito, ¿no? Como que lo que tú dices, cuando es para uno y quizás hay una señal divina, no sé, una lucecita en el corazón que te dice, esto no es malo, pero a todas luces es un riesgo gigante, o sea, como que voy a tomar mañana un café con un tipo que conocí en una calle y que y le da, o sea, Eso a mí también, o sea, como todos los comentarios que yo recibí cuando nosotros empezamos, de gente conocida, o sea, de mi familia no, pero de unos compañeros de trabajo, de gente que me juzgaba. Y yo me empecé a cuestionar un poco como cómo se conoce a alguien que en un futuro vaya a ser tu pareja. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? En ese ajá, entonces no había Tinder, no había nada, entonces que se conocían a la gente porque te la presenten. Entonces, que vos me presentaste a tu primo y me das la garantía que tu primo no es un psicópata, ¿no? Porque no lo conoces realmente. Entonces, vos me presentaste a un amigo y me das la garantía de que bien, ¿no? No, nunca se sabe. Acá se conocían la gente saliendo a bailar. También es un extraño, un esa desconocido es y la lo estás diferencia, en tienes razón. un entorno como muchísimo más complejo, o sea, muchísimo más vulnerable estar pasado de tragos a las 3 de la mañana que tomándote un café al mediodía. Sí, es verdad, es verdad. No, como que dónde está la línea, no hay realmente Lo empecé mucha a, diferencia. empecé a cuestionar bastante porque me cuestionaron mucho cómo seguir con esas relaciones. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Pues sí, obvio, Imagínate para conocer, por una aplicación chatean 2 veces y se van a la casa. sí, total. Para conocer a alguien tiene que ser un desconocido antes, o sea, que Exactamente. no es conocer.
Total. Perdón que yo miro para atrás a cada rato, pero si no, ella anda por No ahí. sabemos qué cosas pueden estar pasando. No, no, si yo les muestro lo que es mi casa, todo, todo desarmado, es una casa para bebé. Pues es que ¿Hola? toca. Todo bajito. Sí, no, 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 hace 2 semanas aprendió a trepar a los muebles. Me tocó desarmar todos los sillones porque se empieza a caminar arriba, mira, y se toca. Entonces puse todos los almohadones abajo. Bueno, Las y entonces precauciones. hablamos del café. Entonces nos vimos ese día, nos tomamos un café. Diego es 10 años mayor que yo. Eso también era un componente que mucha gente pues él no podía creer la edad que yo tenía. Y él, eh, como su esencia, también es muy joven. Ujú. Nos reímos porque él dice que él es más joven Vos que yo. sos más adulta que él. Sí, es más, yo tengo más mañas de vieja que él. Y nos tomamos ese café y nos vimos al otro día, nos tomamos una cerveza. Igual fue muy gracioso porque él no supo dónde yo vivía como dentro de como un mes, casi. Porque yo le decía, nos vemos en tal esquina. Y cuando ya le dije dónde vivía, no le dije el departamento, le dije el edificio. Ya. Él sabía que yo vivía en el edificio, pero no sabían dónde. Y como siempre, hasta el día que vine a la casa, que además después es esta casa donde estoy ahora, que vivía bastante lejos de donde yo estaba. Entonces también como el riesgo de venir hasta acá, mi amiga escribiendo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Bueno, al menos en esa época, ¿eso fue qué año? 2011. 2011. Al menos ya había BlackBerry, ¿qué No, había? O eran no, no, mensajes de texto. sí. A BlackBerry hubo como, yo creo que, bueno, en otros países sí había, pero acá mi amiga tuvo BlackBerry al año siguiente. Y Entonces yo no todo por tuve mensajito de BlackBerry, texto, sí, todo por mensaje de texto. bueno, pero al menos, que si hubiese sido unos añitos antes es que también eso uno le da, bueno, todas las temporadas tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahora todo es más inseguro, pero también vos tenés un celular, puedes decir que esta es mi ubicación, aquí estoy, sígueme en tiempo real y todo es muy inmediato, ¿no? La mensajería instantánea es eso, instantánea. Sí, Pero instantáneo. de pronto un mensaje de texto y que no tenga señal y que no le llegue y Bueno, a mí con eso me pasó algo muy gracioso. Hace poquito mi prima, hace poquito, hace un par de años, mi prima se fue a vivir a Australia. Entonces, me acuerdo que mi tío estaba como muy ansioso y, y ella o sea, imagínate que hasta en el avión le mandaba fotos. Mi mamá se reía, mi mamá le reía y le decía, cuando mi mamá fue a vivir a Argentina, yo me despedí de ella, o sea, yo me vine para acá con un mail enviado a la persona, o sea, al amigo de mi hermana, que fue el que hizo que yo venga para acá, ujú, diciéndole, llegó a tal hora en tal vuelo, sin claro. respuesta, porque no, sin saber si él lo había Obvio. leído o no. Y yo me fui y me tomé el avión y me vine para acá. Afortunadamente estaba o sea, tenía plan B, plan C, plan Z, pero cuando yo llegué él estaba en el aeropuerto y menos mal. Entonces imagínate, yo salí de Bogotá a las 5 de la mañana y mi mamá no supo de mí hasta ese mismo día a las 10 de la noche que yo la pude llamar desde una cabina. No, ahora la inmediatez hace, además que uno se vuelva, no sé, uno ansioso, más Sí, ansioso, y dos también como más mediocre, como que antes uno tenía el compromiso, veo el correo, sé cuál es la hora y tengo un compromiso y mi compromiso es el próximo viernes a las 10 y estoy el próximo viernes a las 10. Ahora es como te confirmo, te reconfirmo, te super confirmo y entonces llegas al aeropuerto. todo el mundo que me pide un favor, igual se me va a acordar porque me voy a olvidar. Hacerme acordar el día anterior. Y Exacto, y es como que llegas al aeropuerto y necesitas, ya llegué, ya estás, ya te vi, como que ya no es ese compromiso de tenemos una cita, hay un plan. está como la cuestión de que le va a poder, pues, que es lo que me pasa a mí generalmente con la gente. Yo siempre llego temprano a todos lados y siempre tengo que esperar.
Son las cosas que te deja la danza, ser como exageradamente puntual. Entonces, ¿qué te pasa eso? Que la gente ya sabe que te va a poder avisar, llego en 10, llego en 15 y que también uno va a estar ahí con el celular mirando la red y va a estar entretenido los 15 minutos esperando. No va a ser tan grave, exacto. Pero bueno, entonces ya con Diego te diste cuenta de que era un hombre seguro, de que no iba a pasar nada malo. Hay algo muy gracioso de eso, que yo la primera vez que entré a esta casa, yo me di cuenta que una mujer no vivía acá, por un simple detalle, como las sillas de la mesa y las patas de la mesa tenían el plástico todavía que las envuelve. Y, acá no vive una mujer. Eso algunas personas podrían considerarlo un pensamiento muy machista, señorita. No sé, pues sí, puede ser. Mentira. Pero Hay cosas que nosotras tenemos más en cuenta que ellos y no tiene nada de malo yo, es por molestar. No, y a él le gusta dejar las cosas con su empaque y no sé, el televisor de la cocina todavía tiene el plastiquito ese que... Él compró 6 sillas y ahora estamos usando, tenemos 4 en uso y hay 2 que están nuevas hace 12 años y están ahí guardadas nuevas. Pero y si somos 2, ¿para qué vamos a usar 6 sillas? Pues sí. Bueno, entonces dijiste, este es un hombre seguro, aparentemente no me va a hacer daño, no vive con otra mujer. Pues no, y empezamos a salir muy tranquilos. Todo siempre como fluyó muy sin exigencias, sin nada. Yo me acuerdo que después, para mi cumpleaños, que fue unos meses después, una amiga lo empezó a apurar, como, ¿vos quién sos? Y vos quién sos, y vos quién sos. Como ella ya sabía quién era él, pero ella le quería que él le diga que era mi novio. Entonces, pues lo hablamos y él me dijo que yo no necesito que nadie me ponga la etiqueta porque yo ya la tengo. Yo estoy acá y es real. Pues no hacía falta. Pues sí. Bueno, entonces pasan unos años, 10 casi. 10 años solos, los dos. A los 2 años yo me vine a vivir acá, a la casa de él, nos vinimos a vivir juntos y en total estuvimos 10 años hasta que llegó Bianca. También yo terminé la carrera, como un montón de cosas que yo todavía tenía que vivir antes de pensar en tener un hijo. Y bueno, ¿cómo fue Bianca? Fue muy fácil, fue como pandemia, plena pandemia. Claramente, pandemia. Sí. Y me acuerdo que teníamos que ir al hospital a reclamar mis anticonceptivos y me tenía que llevar él porque era pandemia y era como complicado salir. Entonces estábamos decidiendo cuándo íbamos, cómo íbamos y nos miramos y como, ¿y si no vamos? Y eso fue como mayo del 2020 y yo quedé embarazada en octubre. O sea, en octubre me di cuenta que quedé embarazada en septiembre. Entonces fue muy lindo porque fue el día del cumpleaños de él. Yo sabía que tenía un atraso, no era mucho, eran como 15 días. Y se nos da y le doy este regalo de cumpleaños y me hice la prueba ese día. Imagínate que estaba en el negocio acá 20 minutos y no me aguanté y le hice una videollamada. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Felices, emocionados, porque además una fue deseada, anhelada, planeada, o sea, fue súper lindo, como que dijeron, sí, y en un momento... Tampoco como hubo planeación en el medio, así como, bueno, y tenemos que tener tantos días, tales días al medio, entonces como eso no existió porque pues, estábamos pues, pasándola bien mientras, a ver si pasaba.
y pasó bastante más rápido pues, de lo que uno se imagina. Sí. Porque todo el mundo te dice, puede llegar a pasar un año hasta que puedan, no sé, nunca se sabe. Entonces uno va No, fue siempre, súper, es muy lindo porque además no está, o sea, lo quieres, lo deseas, lo pues planeas, entre comillas, pero no está la angustia que a veces tienen que experimentar algunas parejas de nada, nada, y hay que volverlo a intentar, y entonces en esta fecha, a esta hora, con esta luna, que eso también se vuelve muy angustiante, se termina siendo incluso un problema para la pareja, ¿no? Qué lindo que haya sido tan espontáneo, como muy mágico, qué sí, chévere. sí, además enterarnos justo el día, o sea, que se nos haya Sí, dado sea justo el día del cumpleaños de él, yo poder, o sea, mandarle ese regalo, estoy emocionado, el mejor cumpleaños de mi vida. ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿cómo fue el embarazo? Creo que Eh, no, sí, los 3 primeros meses fueron fatales. no fue muy chévere, sí. Sí. Yo tenía lo contrario a lo que le pasa a todo el mundo, que tiene como las náuseas por la mañana, no, yo amanecía bien y después del mediodía en picada. Yo Horrible. fue muy gracioso, porque yo empecé el embarazo con un peso y terminé el embarazo con el mismo peso porque los primeros 3 meses bajé 7 kilos. De Los bajé, la vomitadera tan impresionante. y de las náuseas de comer y vomitar y de que no quería comer nada. Pues, ahí pasó. Y uno en ese momento piensa que no, que no va a terminar nunca. Qué Cuando duro. estaba almorzando, de que me dieran náuseas, irme a vomitar al baño, después venir, sentarme y terminar de almorzar. Como ya, y él al lado, mirándome así como, bueno, Como que se vuelve costumbre, se vuelve paisaje. Ese me sí, se vomito vuelve porque qué más. rutinario. Vomito porque no me puedo quedar sin vomitar y sigo. Sí, Muy duro. sí, ¿Y eso pasó solo el primer trimestre? ¿O afortunadamente sí. Ay, luego ¿qué segundo y tengo? tercer trimestre tranquila, sin problemas, todo bien? Sí, o sea, a mí lo que me pasó es que yo tuve como un desbalance nutricional tan tremendo los primeros 3 meses, que el segundo trimestre, que todo el mundo dice, ay, que está rebosante de energía y que te puede pasar de todo, yo estaba recagada de hambre y Claro. ya tuve pues como un montonazo de energía para hacer de todo. Igual yo hice todo, yo trabajé, pero no es que, o sea, fue un embarazo lindo, pero no tuve eso que hablan todos de que el segundo trimestre es espectacular y puedes hacer de todo. Mágico. Pues estabas muy débil, además. Estaba muy débil. Y después ya el último se queda con, pero tampoco tenía mucha panza. Yo estoy viendo que se robó. Tampoco tenía mucha panza. Vos me mirás de espalda y yo no estaba embarazada. Era muy gracioso. Embarazada, no embarazada. Embarazada. Y, pero bueno, después ya empieza a pesar un poco todo, pero no. A mí lo que más me costaba era, bueno, el insomnio que me dio el último tiempo y después el no poder dormir boca abajo. Eso es súper frustrante. Uno quiere que le hagan una cama con un hueco. Es porque no puede tener un hueco en la cama acá, para acostarme, que me encaje la panza y para dormir boca abajo. Es horrible. Yo creo que eso es lo más harto Sí. en ese Y además, momento, porque yo me duermo como, duermo boca abajo. te Y duele no me el acuerdo coxis, te cuando duele. sí, el pubis me dolió un montón. Sí, es muy tenaz. La pelvis, de una manera que uno dice, ¿cómo me acomodo? ¿Cómo me hago? No me hallo. Bueno, luego uno ya no se acuerda de cómo es que fue. No, pues se va olvidando y por eso es que la gente tiene más de uno. Porque se le olvida. Porque se le olvida de lo terrible, mentira. Se olvida de lo doloroso que puede llegar a ser. Pero bueno, el tercer trimestre un poquito mejor. Bueno, ahí viene un poco el tema del podcast. Ajá.
faltando un mes para que Bianca naciera, nosotros ya, cuando le contamos a mi mamá, le dijimos, o sea, yo le dije a Diego, como, yo amo a tu mamá es la mejor del mundo, pero yo necesito a mi mamá. Yo necesito a mi mamá acá conmigo. Entonces, un mes antes de que ella naciera, mi mamá se vino para acá con un pasaje abierto. Ok, sin fecha de retorno específica. Fecha de retorno próxima. Mi mamá había hecho lo mismo con mi hermana cuando tuvo a la hija. Ya se había ido a vivir un tiempo a su casa. Mi hermana tuvo, sobre todo en el embarazo, pues de un embarazo de riesgo. Y se había quedado con ella. Entonces mi mamá ya ahí mismo dijo, no, lo mismo. Entonces mi mamá vino y estuvo 10 meses con nosotros. Bueno. La bendición más grande de este planeta. Bueno, yo no tuve muchos antojos, pero cuando llegó mi mamá era como, quiero caldo de pescado, quiero otro. Quiero preguntar, ¿qué crees? Yo creo que hay una cosa que es muy instintiva y que quizás ni siquiera es explicable, pero ¿qué crees que hace que tú digas, es que yo no puedo vivir esa experiencia sin mi mamá al lado? O sea, ¿por qué uno necesita tanto a la mamá? Pues sí, para que me haga caldito de pescado, pero ¿hay algo que tú puedas verbalizar? Como eso que uno siente de que la mamá le hace falta, como que tenga una razón. Porque también a maternar se aprende. ¿Y de quién va a aprender uno a maternar si no es de la propia mamá? Como, yo siento que es eso, como se puede hacer claramente, todo se puede hacer solo. Da la oportunidad y si se puede vivir esa experiencia acompañado. Imagínate volver del hospital y que tu casa esté limpia, que todo esté limpio, que haya comida hecha. O sea, vos volviendo 2 días después de haber parido, sin energía, sin dormir. Sí. Y tener quien te cuide, porque lo que le pasa a uno es que uno durante el embarazo, después de parir, la mujer no solo da a luz al bebé y desaparece, o sea, uno desaparece, porque ahora lo importante es el bebé y es la prioridad para todo el mundo, pero uno también está como en un estado, o sea, uno tiene las hormonas en Narnia, Sí. le dice todo. Que estás adolorido, estás sangrando, estás hinchada, tienes las mamas llenas de leche, también te duelen. Si te hicieron cesárea, entonces estás en un posquirúrgico, tienes una herida, o sea, son muchas cosas. Te agarraste, tenés puntos igual, como, y todo es nuevo, y es una experiencia nueva y abrumadora, y entonces si uno tiene a alguien ahí que te acompañe, que te ayude, que te cuide. Sí, ¿y por qué? Me atrevería a decir, atrevidamente, porque pues no soy abuela, creo que los abuelos, el amor que sienten por sus nietos es una cosa que ellos no son capaces de explicar. O sea, un abuelo ama a un nieto de una manera absurda, pero no dejan de ser tus papás. Entonces, de pronto tu esposo te ama mucho, pero pues, el bebé es la prioridad, hay que cuidarlo. No sé, los amigos que te vayan a visitar, todos lo que tú dices, el protagonista es el bebé, pero para tu mamá, tú sigues siendo tu bebé. Entonces, tu mamá no te va a perder de vista por más que esté derretida por su nieto. Entonces, quizás es la persona más ideal para estar ahí, porque es que mi bebé tuvo un bebé, pero sigue siendo mi bebé. Entonces, yo cuido a mi bebé, alimento a mi bebé, protejo a mi bebé, aconsejo a mi bebé, porque es que está pasando por un momento difícil y para tu mamá no eres invisible, como quizás puedes sentir que eres para otros. Sí, a veces es como la única persona para la que no eres invisible. Sí, me parece muy, muy bonita esa reflexión. El cambio es como muy, muy notorio y yo me acuerdo la primera vez, como una semana después de parir, que yo salí al supermercado sola.
Antes, bueno, iba mi mamá o iba Diego, íbamos y cuando yo salí sola a ir a comprar fruta, entonces como uno se da cuenta que ya no tiene panza, entonces que ya nadie te va a pasar, que ya, entonces como realmente desaparece después de haber lo que yo le decía, como, lo que yo llamaba como la impunidad de la embarazada. Sí. Uno entra y te dejan sentar y te dejan venir. Pasas primero, no haces fila. Es como un tiempo en el que esa vulnerabilidad se convierte en un privilegio y Sí, luego, chao vulnerabilidad, chao privilegio, haga fila, mamita, que de pie. Si ya nadie te porque mira como con ese además respeto solemne que es un binomio madre-hijo, ¿no? Una señora. que es una persona que está haciendo a otra persona. Es como uno lo pone a pensar y es muy tremendo. O sea, como, ¿y vos qué hiciste hoy? ¿No? ¿Hiciste piecitos? ¿Hiciste manitos? Sí, total. Entonces tu mamá te acompañó en el último trimestre del embarazo No, y el último mes. o último mes. O sea, un mes del embarazo y los primeros 9 meses de Bianca, más o menos. Claro, claro. Sí, fue más o menos así. El último mes, el viaje de ella también fue tremendo porque fue como en la segunda ola de la pandemia, o sea, conseguir el pasaje, que pudiera viajar sin vacunar, que se vacunara acá, todo fue como... Y encima mi mamá viajó después durante el paro. Claro. Hasta el día antes no sabíamos, o sea, mi mamá se fue, mi mamá se tomó el taxi hasta el aeropuerto y al otro día ese camino ya no se podía usar por el paro. Lo sufrimos hasta el último minuto. Eso fue horrible, no había manera de llegar al aeropuerto desde Cali porque estaba todo cerrado. Todo cerrado y era peligroso. Sí. Y encima, además mi mamá, a mi mamá la acompañó mi hermana y, y mi mamá se subió al avión y no sabía si mi hermana había llegado bien. ¿No? Muy duro. Sí, eso fue sufrido hasta el último minuto. Y después mi mamá llegó acá y estuvo una semana en que no nos tocamos, hasta que ella cumplió la cuarentena. Imagínate, Obvio, mi porque mamá además, con tapabocas, comiendo helado. sí, la angustia de voy a cuidar a un bebé recién nacido. Y que además, creo que fue además en la temporada en la que todavía se creía que entonces el COVID se quedaba en la ropa, entonces había más o menos que desvestirse en la puerta, o no, o ya fue después. Ya el 2021. Ah, bueno, ya no fue tan así. Igual mi mamá, como pasó por 2 aeropuertos, llegó, se cambió en la puerta, entró, se bañó. Fue todo así como muy cuidado. Y, pero haberla tenido a ella en pandemia también tuvo sus ventajas. O Yo sea, te iba a preguntar como también respecto a eso, porque en pandemia todo se empezó a hacer muy virtual, ya no había tanto trabajo, porque te iba a preguntar, de pronto ir, dar clase, además, yo daba clases de pilates en el mismo lugar donde doy ahora, pero di clases hasta los 8 meses. Cuando vino mi mamá ya no daba clases, porque ya realmente era como la situación epidemiológica se puso muy complicada. ujú, Y yo estaba muy cansada. Del estudio quedan 2 pisos por escalera, entonces subir esos 2 pisos todos los días, más los 2 pisos de acá a mi casa. Entonces era como que se estaba haciendo pesado y, y sobre todo por lo... No, no, nada, eso puedes tocar. Vamos para abajo. Y todo eso se complicó. Entonces dijimos, bueno, listo. Y daba clases de danza online. Y esas di, podemos también, como hasta los 7. Un mes antes porque ya no podía.
sea, ya no les podía dar la clase. Eso te iba a decir, La última vez, es que requieres, o sea, para el tipo de profesión a la que te dedicas, todo, requieres mucho de tu cuerpo. sobre todo porque daba clases de contemporáneo. Si hubiesen sido clases de clásico es mucho más llevadero Ujú. darla embarazada, pero en contemporáneos yo no tenía que parar de cabeza. Sí, exacto. Haga Fue como, piruetas, tires al piso de una vuelta. no me acuerdo que hice como un rol para atrás. O sea, la última vez que di clase tenía las piernas para arriba, la criatura en la cabeza. No puedo hacer esto Creo que no otra puedo vez. volver a dar esta clase. Y en un momento ya le dije a la dueña del estudio como, este mes ya no más porque no me puedo mover. Porque además online es como muy complicado. O sea, no los puedes tocar para corregirlos. Claro. Y yo soy bueno, yo te agarro el pie y te doy y te giro y te muestro. Pero online no se podía. Entonces yo te Sí, tengo muy que difícil. mostrar lo que tienes que hacer. Bueno, pero Y igual bueno, lo lograste. eso o sea, el parto embarazada fue como lo más terrible de todo fue que me tuvieron que hisopar con contracciones. Qué horrible. Horrible. Era como, bueno, esperemos que pase la contracción. Y yo ahí, pero después, bueno, mi obstetra no pudo estar porque estaba aislada. Tuve una obstetra que fue muy gracioso porque fue la obstetra que me vio el primer día. O sea, el hospital donde yo voy tiene como método, es que tiene una obstetra de primera vez. En la Ya, primera consulta la haces siempre con la misma persona y esa persona te deriva, ok. y no ella. Entonces estuvo el primero y el último día. Pero estuvo bien, tu parto, tranquilo. Fue hermoso. Yo creo que había hecho una playlist. Entonces, y en el momento de parir no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba mi celular. Entonces me dijeron, Es que es mi playlist. ¿qué música te ponemos? Y yo lo único que atiné fue decir, bueno, pongan Jorge Drexler. Y bueno, parí con Drexler. Ah, qué lindo. Cuando algún día este podcast sea tan famoso que Jorge Drexler lo vea, quiero que sepas que te amamos y que Gilma tuvo a Bianca escuchándote. Que Gracias. Bianca nació y estaba sonando Me Haces Bien. Ay, no. No, es como mágico. Sí, qué belleza. Yo me acuerdo de estar, me estaban cosiendo y yo cantaba. Cantaba, ay, se me olvidó el nombre y es mi canción favorita. Ya me voy a acordar. Y cantaba y me estaban cosiendo y no, fue muy lindo. Fue como, nosotros hicimos como la inversión de contratar una partera aparte, o sea, vos podías parir de manera personalizada con una persona o con la que estuviera de guardia en el momento. Ujú. No sé quién fue que me recomendó y dijimos, bueno, hagámoslo. Y fue como la mejor decisión que tomamos porque fue una persona que nos explicó minuciosamente cada detalle, sobre todo a Diego, que Diego Diego necesita saber todo. No importa si entiende o no entiende, él necesita que vos le digas exactamente cada cosa que vas a hacer. Y eso, para uno que está en planeta parto, es como vital. O sea, yo Claro, sabía que yo, a ojos cerrados, él iba a tomar la mejor decisión que fuera, si es que tenía que tomar alguna decisión. qué Y uno bueno. ahí es como, es planeta parto, vos estás ahí y las cosas pasan. Y Sí, bueno, qué bueno. y él estaba ahí y le preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y qué le estás poniendo ahora? Porque cuando me pusieron la anestesia, entonces le puso glucosa para que ya no le bajaran tanto los latidos y todo. Como todo explicado, todo perfectamente. En el momento de ir, bueno, vamos, y fuimos caminando hasta la camilla para parir. Fue todo Qué muy lindo. bueno. Qué bueno que haya sido una experiencia tan linda, porque muchas mamás no la viven así. Entonces, qué bendición que haya sido
de verdad como algo memorable para ti, que lo hayas experimentado de una manera tan linda. Pero bueno, entonces, listo, a la casa, llega tu mamá, te acompaña esos meses, y cuando tu mamá se va, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Me acuerdo, ay no, qué terrible. Me acuerdo que el fin de semana que mi mamá se iba, mi mamá se iba un viernes y nosotros nos fuimos de vacaciones unos días el martes. Entonces yo planeé todo así para que no fuera tan duro. Pero bueno, cuando mi mamá se iba, nosotros estamos de vacaciones y no es tan duro pues la soledad de estar en la casa con la niña, como no es tan chocante, Ujú. porque estaba preparando el viaje y nos fuimos unos días y después volvimos y ya como después todo arranca solo. Como el De destino cero. arranca. Ujú. Pero sí, fue, o sea, como me acuerdo que claro, el, el primer día el día que se fue mi mamá, yo tenía que ir a vacunar a la perra, llevarla a bañar, no sé, y todo implicaba como entrar y salir de la casa como 20 veces, colgándome a la niña del fular, bajo, voy, la llevo a la veterinaria, vuelvo, saco a la niña del fular, la duermo un ratito, mientras la duermo hago no sé qué, termino de empacar, después otra vez la niña del fular, vamos a llevarla a cortar el pelo, vuelvo, como todo así. Sí, Entonces, uy, ese día me pesó. Uy, si estuviera mi mamá, yo me iba sola y hacía esto, y mi mamá se quedaba con la niña. Igual, yo soy muy afortunada porque yo tengo unos suegros que viven a 3 cuadras de mi casa. bueno. Eso es como maravilloso. Cualquier cosa que uno necesita, sabe que camino 3 cuadras, la dejo y hago. Pues que uno tampoco abusa, pero o Pero sea, uno siempre sabe es que bueno que haya alguien ahí, sí. cuando yo empecé a trabajar, después de que se fue mi mamá, empecé a trabajar. Y volví a dar clase y la cuidaba a mis suegros. Entonces, cuando estaba más chiquita, que yo me iba para no despertarla, pues mi suegra venía acá y la cuidaba acá en mi casa. Que pues eso se puede hacer porque está a 3 cuadras, no le implica nada. Claro. Y ahora Ahora que está más grande la llevamos, vas y la llevas. Bueno, qué es más bien. fácil. Pero Estos meses de maternidad, ¿qué tal? ¿Qué tal han sido? ¿Cómo te has sentido? todo el mundo te lo dice, pero uno hasta que no lo vive, como que no lo vivencia, como no lo siente realmente y es muy solitaria la maternidad. Se habla, pero no se habla tanto de esto. Ujú. Como, sobre todo cuando ellos son tan chiquitos y cuando todavía no van al jardín y cuando la dinámica familiar es que la mamá sé que, o sea, yo trabajo, pero tampoco trabajo tantas horas, todo el resto de tiempo estoy con ella. eh, Uno siente que todo el mundo avanza, que todo el mundo hace de todo y uno está acá. Y uno está acá porque uno eligió estar acá y uno está acá porque es lo mejor para su hijo y uno está acá disfrutando de otra manera. Ujú. Yo estoy acá, hace 37 grados de calor, yo estoy acá abajo con el aire acondicionado, pero porque la estoy cuidando a ella. Y mucha gente está cagando de calor afuera, pero bueno, tiene sus cosas. Sí. Eso creo que ¿Sabes? eso ha sido lo más duro, como lo solitario que es. Sí, porque igual, a pesar de que hay un papá que las adora y que seguramente quiere estar con ustedes todo el tiempo, pues tiene que trabajar, tiene que irse. Y nosotros tenemos o sea, un trabajo que implica que él esté los fines de semana muchas horas afuera. O sea, generalmente, yo en la semana me arreglo, en la semana como doy clase, como voy, vengo. A mí Ujú. me pegan más duro los fines de semana porque él se va a veces a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Claro. Y Ah, tú en esos días no tienes que trabajar, y yo estoy acá entonces con ella. sientes mucho más la ausencia. Sí. Sí, sí, Y uno además, siente no la sé si te ausencia pasa, yo nunca lo experimenté, porque pues yo estudié todo el tiempo y luego trabajé, nunca estuve sola, de hecho, en mi casa
el rol casi que de maternar lo ha tenido siempre mi esposo, pero sí lo he escuchado en muchas mamás y es que esta primera etapa de la maternidad estás muy sola, uno, pues porque de pronto tu pareja tiene que trabajar, en Sí. nuestro caso que estamos pues lejos de nuestras mamás, pero además es que como que no tienes vida social, entonces también Bueno, me ha tus pasado amigas eso. no te vuelven a llamar, ya no puedes salir a hacer planes, entonces de pronto te sientes un poquito abandonado, que no es realmente un abandono. Me pongo en los zapatos de las amigas y pues yo no voy a ir a molestar a mi amiga que está cuidando su bebé, ¿para qué? Y No, tampoco pero de le pronto puedes a le puedes escribir, le puedes preguntar cómo está. Como nadie pregunta por vos. Eso es sí, real. Como nadie pregunta cómo está uno. Como uno también manda fotos de la niña, todo, como, como uno trata de sí, pero nadie realmente, todo el mundo tiene su vida hoy en día, o sea, como todos hacemos muchas cosas, pero lo ujú, que uno hace es para afuera. Entonces, además, bueno, aparte de que yo vuelva a trabajar, también hacía parte como de mi salud mental. Yo decía, o sea, más allá de que esto no implique como cambios en lo económico, en lo económico familiar, o sea, yo necesito hablar con gente, yo necesito ver claro, gente que no sean vos, la niña o tus papás. Necesito sí, tener conversaciones con personas adultas. sí, es verdad, Yo eso es hacía súper yo importante. hacía lo mismo de dar clases. Como, y también volver a ser como útil para la sociedad. ¿Qué más útil que estar con las personas del futuro? Pero nadie lo ve así, a nadie le interesa, porque Sí, no, y porque la van a... uno se lo puede decir, pero igual estamos tan permeados por esta cultura utilitarista, que es, yo sé que estoy educando a un ser humano que va a ser muy bueno y que esto es quizás la labor más importante del planeta, pero yo necesito sentirme útil de otras maneras. Y necesito trabajar, y necesito socializar, necesito lo que tú dices, hablar con alguien adulto. Es eso, Y sentirse útil yo creo que es súper importante para la salud mental. Yo creo que esto también es un mensaje súper. adentro. O sea, yo además de trabajar criando y en la casa y también trabajo en la empresa que tenemos también como y también trabajo afuera. Entonces, es como mucho trabajo, es mucho, pero el 70% de ese mucho no se ve. Sí, es verdad. Parece Yo creo que es una invitación como cuando estamos del otro lado, cuando nosotros no somos la mamá, sino que somos la amiga de la mamá, y me pongo en los zapatos porque yo también a veces puedo ser muy mala amiga, como bebé, no te olvides que hay alguien que está solita, sintiéndose solita, un mensaje diciendo, hola, ¿estás bien? A veces cuando uno es mamá primeriza, no quiere tampoco que la gente sea muy intrusiva y uno quiere estar muy solo con su bebé, digamos, cuando está recién nacido, uno no quiere visitas de gente que lo contamine, lo toque, lo bese, pero también no está mal el mensaje, necesitas algo, te llevo algo, quieres yo que te lleve algo de una comer. alumna, tengo una alumna que tiene o sea, que estuvimos hablando mucho tiempo. Yo tuve que ir a dar clases con Bianca como 2 meses casi, porque mis suegros tuvieron problemas de salud y no la podían cuidar y el papá estaba trabajando y bueno, y tocó. Y entonces todo el mundo conocía a Bianca. Y tengo una alumna que tiene una amiga que iba a tener un bebé. Y le dije, llévale comida, pregúntale cómo está. Pregunta por ella, no por el bebé. Por el bebé ya hay Porque, muchos quienes le pregunten, sí. bueno, hay algo que no hablamos, que quedó pendiente esto de parir en pandemia, que fue creo que para mí lo mejor, y es que no puedes recibir visitas en el hospital. Acá te dejan 2 días en el hospital con el bebé, o sea, lo Ujú. dejan a papá, mamá o acompañante y mamá, 2 días internado con el bebé. Y en pandemia no puedes recibir visitas. Entonces era maravilloso porque estuvimos 2 días, los 2 primeros días solos. O sea, yo he escuchado como muchas historias muy, muy terribles de gente acá, de, de gente que entra a la habitación toda perfumada o habiendo fumado cigarrillo, a agarrar al bebé. O sea, y uno ahí todo recién parido, teniendo que atender gente.
Sí, no. No, y eso es como algo muy ventajoso de la pandemia, porque sí, en el hospital por exigencia, pero también todos estábamos tan precavidos que tampoco hacíamos visitas, entonces, sí, Sí, mis amigas la conocieron a los 2 meses casi, porque nosotros no recibíamos a nadie. Porque además cuando ella nació hubo un brote, entonces, listo, encerrados. Hacía frío, entonces era ideal. Como estábamos acá guardaditos. sí yo creo que es como muy importante tener uno de amigo afuera, tener claro como esa línea, Sí, no soy intrusivo, no me voy de visita el otro día que el bebé nació, no me voy a ir a tocarlo, cargarlo, besuquearlo, preguntar y opinar, sobre todo opinar y dar consejos que es tan insoportable, pero tampoco abandono. Yo creo que lo que vos decís, un mensajito diciendo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te llevo algo? Y con que vos digas, no, no necesito nada, gracias por preguntar, bueno, eso te hace sentir bien. en ese primer tiempo tenía acá a mi mamá, entonces como Tampoco fue gracias tan a Dios, yo exacto, no necesitaba nada porque estaba acompañada. Pero después de que se fue es que vino lo bueno. sí. Entonces, porque además después ellos empiezan a caminar, o sea, realmente cuando más, me acuerdo que una vecina me lo dijo, como vas a necesitar más ayuda cuando cumpla 1 año que ahora, Sí, pero es distinto, o sea, realmente es distinto, después es otro tipo de presencia la que hay que tener. Igual, bueno, no es una santa, como pueden darse cuenta, está jugando por ahí, va, viene, está qué bueno, recogiendo todo lo de la cocina qué bueno que es una nena juiciosa porque eso te da espacio. pero bueno, también volviendo a otra cosa de la que estábamos hablando antes, eh, todas las cosas, o sea, todo lo que ella es y todo lo que hablan de lo que es, o sea, en parte es su personalidad y en parte es un montón de trabajo de mi parte. O sea, yo no hay manera, no hay manera de que no pueda hacer nerd con todo lo que se me cruza en el camino. Entonces me puse en campaña con la alimentación y me hice no sé tantos cursos de BLW y libros y todo mientras podía. Ujú. Y, es una niña que come lo que uno le ponga adelante. Todavía igual no hemos pasado por la etapa crítica que son los dos, pero ahora come sola, o sea, yo la siento en la silla y ella come sola con la mano todo. Qué bueno. Sí, finalmente es un trabajo, ¿no? Los Hay niños mucho, sí hay pueden mucho tener muchas cosas de su personalidad, pero también finalmente la crianza juega un papel fundamental y mucho de lo que son es lo que tú haces de ellos. Entonces, entonces no, es pues, mucho trabajo. Y ella ahora, o sea, después de que cumplió 1 año, empezó como a comer cosas de afuera, pero hasta el añito largo fueron como 7, 8 meses en que ella comía solamente lo que le cocinaba yo. O sea, no nada azúcar, nada con sal, nada ultraprocesado, o sea, solo comida hecha, comida de verdad, comida. Que bueno, tampoco era tan difícil, pero implicaba más trabajo. Todo es más trabajo. Entonces, el otro día le estaba explicando a Diego, como yo cada vez que le voy a servir a ella un plato, entonces en la cabeza tengo algo que tenga proteína, algo que le dé energía, una cultura. Entonces siempre o sea, cada vez que le sirvo hago la cuenta de, bueno, y si me falta, y bueno, y no tiene ningún hidrato, entonces le chupo un pedacito de pan. O, cada vez que le sirvo un plato de comida hago la cuenta, cuánto. Y a eso es lo veces que tú hay dices de el trabajo que no se ve, que el nadie trabajo que ve. no se ve. Y eso es planificación, y eso es pensar, y cocinar, y probar, yo me encontré como con mucha información muy interesante, gracias a las redes, de una cuenta de Instagram que amo, que se llama Mamá Sabe Bien, y, y ellas tienen como una forma de ver la comida de los bebés que es como mucho más parecida a la comida que comemos nosotros. Ujú. Que los bebés coman rico, no sal, no azúcar, pero tomillo, orégano, ajo, lo que sea. Entonces yo a ella, o métodos de cocción que no sea todo insulso. Porque los niños no comen, y sí, porque si igual le da
pedazo de brócoli, sin nada, ni siquiera o sea, una cosa hervida. O sea, entonces mi parámetro es, yo no le doy a ella nada que yo no comería. Nada que para mí esté insulso y feo. Yo no se lo voy a dar porque está feo. Porque tiene que comer ella. Me parece muy justo. A investigar y hacer, y entonces descubrí métodos de cocción mucho más interesantes para hacer que la comida de ellos tenga sabor y sea rica. Y ahora Bueno, se come lo mismo que como yo, pero adaptado a lo que se puede comer. me encanta. Creo que estás haciendo un trabajo con la maternidad súper lindo, súper valioso, muy importante. Así sea invisible. Sí. Em, Uno y sabe te que para ella agradezco. ¿Cómo? uno sabe que para ella no es invisible, para la familia no es invisible, porque todos lo ven, todos lo dicen. Es como todo el mundo opina y todo el mundo, ay, Bianca, y Bianca. Sí, hay un montón de trabajo atrás de eso. Es visible a través de ella. Sí, Bueno, creo que ya te he ¿no? quitado mucho tiempo. Muchas gracias. Muy agradable. Muchas gracias por regalarnos este ratito. Gracias por, como todas esas enseñanzas, gracias por estar haciendo un trabajo tan maravilloso con Bianca, por esa experiencia de vida tan linda que has tenido siempre, como de una madurez muy temprana que te ha permitido llegar ahora a ser la mamá que eres. De verdad, muchas gracias porque esto, pues a mí me sirve un montón y seguramente a todas las mamis y papis que nos escuchan. Cada camino es distinto y siempre hay que confiar en la intuición, investigar lo que se pueda, ver distintas maneras. Como siempre hay alguien que pasó por lo mismo. Entonces, como tratar de encontrar ayuda, Sí. no quedarse solo. Bueno, muchas, Muchas muchas, gracias, muchas gracias. gracias a ti. Gracias a ti por la charla. Ha sido muy agradable. Yo estaba nerviosa. No sabía si no sabía si iba a poder hablar y mira, llevamos como no sé cuánto, como 1 hora y Una media. hora larga, sí. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso. Besos a la princesa. Y Bianca, nos vemos. está entretenida. Nos vemos, nos vemos. Un besito. Es Bueno, a muy toda la triste que no gente. quedamos ahora. ¿Qué? Ay, ahora nos veamos ahora. Sí, Ahora, que no sí, puedas sí, sí. conocer a alguien. Ojalá. Bueno, ahorita por interno cuadramos cuándo es que llegas, cuándo te vas para ver si sí. A todo el mundo que se conectó, gracias por vernos o por escucharnos. No está de más un like, una suscripción, un clic en la campanita de notificaciones y nos escuchamos el próximo domingo. Chao.